Ahí estamos grabando. Y bienvenidos a esta clase de Verne-Bois. Esta es nuestra sexta clase, me parece. Ya por fin vamos a completar una séptima clase. Y pues vamos a iniciar dando un repaso. ¿Cuáles son los temas que hemos visto hasta ahora, Luis? Vamos a ver. El primer tema fue ley de tres. Sí, ¿Ok? El segundo voy a usar mejor el texto. Aquí. Ok, segundo tema ley de fue octava. ley de octava. Ok, siguiente, tres. Las fugas, Fugas de energía. Hubo un fugas. tema por ahí. A ver. Antes de las fugas, ¿cuál es? Los tres niveles, los tres niveles. Ese sí va después de fugas. No, Ok. ok. ¿Qué otro tema? Hay uno que te falta. Los Ese es el cinco centros, sexto tema, cinco el centros. último, ¿no? Sí. Creo que me falta el tres, no lo recuerdo. Presión espiritual Es verdad, sí, sí. y trascendente. Ok. Ya de una vez vamos a agregar aquí el primer tema que es ley de tres. Ok. Vamos a borrar esto de aquí. Muy bien. Ok, entonces, pues vamos a repasar un poquito. Vamos a repasar estos temas para ya entrar a nuevo tema. Muy bien. Y pues bueno, te tocó, Luis Daniel, ser ahora sí que el alumno principal, porque Ileana es nueva, entonces no le voy a preguntar. Hay que estudiar mucho. Igual si ella quiere comentar alguno de los temas, con mucho gusto aquí lo compartimos, por lo menos de la clase que pudo ver, sería importante. El propósito de estas clases es realmente que interioricen el conocimiento, no es simplemente que digan, bueno, sí, lo escuché en alguna clase alguna vez, no, el punto es que lo interioricen y que se vuelva parte de su vida y tomen decisiones con todo esto, ¿ok? Entonces, para eso, pues vamos a repasar ley de tres. Entonces, repasemos adelante ley de tres rápidamente, Luis Daniel. ¿Qué es la ley? Ley de tres son, en resumen, todo en el universo se rige por la ley de tres, fuerza positiva, negativa y la neutral. En un ejemplo básico, pues ahorita la clase tú eres la fuerza positiva, yo soy la receptiva y lo neutral es el internet o el celular en el que estoy tomando la clase, por ejemplo. Muy bien. ¿Cómo funciona la ley de tres? Dame un ejemplo de que tú quieras manifestar algo. ¿Qué tienes que hacer primero? Crear el recipiente para que se pueda manifestar. Nosotros solo como se dice, controlamos el recipiente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo sería cuidar tu fuerza neutra? Ok, pues asistir quizá a los lugares en donde surgen estas cosas que tú quieres recibir para poder estar listo para estas cosas. Cuidar, por ejemplo, yo mi buena conexión en este momento o estar en un lugar tranquilo para poder recibir de la mejor manera lo que tiene que llegar. Muy bien. La burbuja causal. La cuidas, la limpias, la mantienes en buen estado para que no se ensucie. ¿Ok? Así Y es. finalmente, pues no estás esperando únicamente a que llegue el momento de la fuerza activa, que llene el recipiente. ¿Ok? Sí, sí. Muy bien. Siguiente. Ley de octava. ¿Ok? Es lo de los ciclos, la ley de los ciclos, que una es cuantitativa y otra cualitativa. Lo estamos explicando con los ciclos de do a do o de do a si. ¿Ok? ¿Cuál ciclo es el cuantitativo y cuál es el cualitativo? ¿Sigo? Bueno, esta explica que hay etapas en nuestra vida que se manifiestan y tenemos que estar pendientes a estas, pues sí, etapas para poder cacharlas, porque surgen cada cierto tiempo nada más y se manifiestan a través de distintas como señales que nos empiezan a pasar cosas raras o cosas extrañas que están fuera de la rutina. Muy bien. Hay un intervalo de si a do y hay un intervalo de mi a fa. ¿Ok? El intervalo de mi a fa es un intervalo
Cuantitativo. Sí. Cuantitativo significa que no cambia su naturaleza intrínseca, pero sí cambia su cantidad. ¿Ok? Es como un cambio químico, perdón, físico. Y deseado es un cambio como si fuera químico, es cualitativo, es decir, una transmutación. Sí. No vuelve a ser la misma persona, no vuelve a ser el mismo ciclo, no vuelve a ser la misma relación, por ejemplo. Entonces, todo puede sufrir un cambio cualitativo. Este tema de las personas nunca cambian o siempre va a ser lo mismo, es mentira. Es un instrumento o una forma del cerebro de alejarnos del peligro. Sin embargo, la realidad es que los ciclos no se repiten exactamente igual. Entonces, tampoco hay que huir del todo a las repeticiones. Las repeticiones son ineludibles. ¿Por qué? Por nuestro siguiente tema que voy a preguntar, que es la presión espiritual y la presión espiritual natural y la presión espiritual trascendente. ¿Ok? Entonces hay dos presiones espirituales. Una es circular, dijimos. ¿Ok? Y dijimos que había una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga. ¿Ok? Y eso nos mantiene dando vueltas en este cosmos. Y después hay una fuerza que es unilateral, es lineal, y esta es la trascendente. ¿Ok? Dijimos que esta era la naturaleza, ¿sale? Y esta es la trascendente. Esta pertenece a la naturaleza humana, como le llamaríamos, la naturaleza trascendente, que no propiamente funciona de forma lineal, sino que tiene otro tipo de naturaleza. ¿Ok? Gracias a esta naturaleza hay ciudades, gracias a esta naturaleza hay bosques, gracias a esta naturaleza hay terremotos y gracias a esta naturaleza está el arte, por ejemplo, o crear un libro. ¿Ok? Y gracias a estas dos presiones es que funciona la ley de tres y la ley de octava. ¿Ok? Entonces, lo que vemos con estas dos naturalezas es cómo se conjuntan en el universo estas dos leyes. Ahora estamos amalgamando todos estos temas. Estos tres temas están íntimamente conectados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender ley de octava? Porque hay una fuerza natural que nos mantiene dando vueltas en círculos. Porque nos levantamos un día y queremos una cosa. Al otro día decimos, no, 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 mejor yo. Mejor no lo hago. Y al otro día queremos volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en la rueda de la fortuna. Es la carta del tarot de la rueda de la fortuna. Es literalmente las vueltas y vueltas que damos a la vida. Así que de eso se trata. De eso se trata este asunto. Un segundo, por favor. Vamos a recibir aquí a una persona. Ahí está. Ahí está Oscar. ¿Nos escuchas, Oscar? Buenas noches, sí, ya me conecté, una disculpa, venía llegando a casa. Listo. Bueno, vamos adelante. Entonces, estamos explicando estos tres temas, la ley de tres, la ley de octava y la presión espiritual natural y trascendente son temas que se interconectan entre sí. ¿Cómo funciona? Hay una presión espiritual, como decíamos, que es esta dimensión, que es la naturaleza. Es decir, todo surge y después sucumbe. Son ciclos, surge y después sucumbe. ¿Ok? Entonces, nace y luego se contrae. Se expande y se contrae. Es parte de la naturaleza. Y esa es una fuerza circular. Después hay seres humanos que dicen, yo quiero lograr esto. Y digo, del punto A al punto B. Y eso no es natural, no es normal que se logre algo con eso. Por lo tanto, todo el tiempo van a sentir paros continuamente. El universo va a estar tratando de desviarte, ¿sí? Es decir, si no tienes un volante en el auto, no vas a llegar muy lejos queriendo ir en línea recta, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, existen estas dos presiones espirituales, la natural y la trascendente. ¿Qué nos dice la ley de octava? Te dice,
deja de intentar dar vueltas en círculos y mejor espera pacientemente y cuando veas que sucede el intervalo frente a ti, entras. Inmediatamente se abre el portal y lo activas. Cuando no se abre el portal, no pierdas el tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Preparándote, seguirte preparando, seguir creciendo, seguir creciendo tu estructura, seguir preparándote interiormente, intelectualmente, todo lo que vas a necesitar para cuando llegue ese momento. Entonces, tienes que también identificar el tipo de intervalo que es. Si es un intervalo entre mi y fa, que es cuantitativo, o es un intervalo de si a do, que es cualitativo. Entonces, cualquiera de los dos intervalos es la única manera de crecer en la vida. No es que se den todos los días. Lo único que se trata la vida es prepararse, entrar en el intervalo correcto y hacerlo en el momento correcto. Si lo haces en el momento correcto, las cosas van a fluir bien. Si fracasas en el momento correcto, se te va el tren. ¿Ok? De eso se trata. Y por último, mencionar que este movimiento circular es parte de una estira y afloja. No se trata de dar vueltas en círculos porque sí, es que realmente hay una fuerza que te atrae hacia el centro y realmente hay una fuerza que te aleja del centro, ¿no? No es como una persona que quiere ir al gimnasio. Hay una parte que dice, no, yo quiero estar bien, quiero estar fuerte, quiero estar con buen cuerpo, quiero estar sano. Y hay otra parte que dice, ay, pero no, no me puedo levantar, no, qué flojera, no puedo ir, uy, otra vez no pude, etcétera, ¿no? Entonces, son las dos fuerzas y en ese punto de repente vas y de repente no vas. De repente vas, de repente no vas. Es parte de la energía, ¿ok? Entonces, estos tres temas hay que saberlos. ¿Por qué? Porque también la presión natural te habla de algo que va a ser uno de los temas de hoy, que es el sueño colectivo. Es decir, estamos en un estado de somnolencia natural. El ser humano no está en conciencia, está en un nivel de conciencia muy bajo, como zombie. Y no es un tema de los reptilianos, de los Illuminati, que nos están durmiendo con la televisión. No, 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 no tiene nada que ver. Nos podemos ir hasta la Edad Media y podrían haber dicho que la iglesia era los culpables que con la Biblia te dormían. No sé, cada época ha tenido sus teorías conspirativas y su forma de adormecer al ser humano. El ser humano está dormido porque hay una naturaleza, una presión espiritual natural. Y lo normal es que permanezca dormido y solamente vea por sus necesidades básicas o de acuerdo al nivel del ser que tenga, va a ver por sus emociones, sus círculos sociales. O el intelectual va a ver por nuevos mapas para aprender y poder superar la vida. Y el instintivo va a sobrevivir nada más. Con que tenga un pan, una casa y una familia es suficiente para él y ya está contento. Entonces, muy importante entender que existe un nivel de conciencia bajo per se en los demás y no tenemos que atribuirles situaciones que realmente no las tienen. ¿Sí? Entonces, partiendo de allí, de un nivel bajo de conciencia, entonces realmente no hay una forma de responsabilidad, porque es como si dijéramos que todos se quedan siendo niños, ¿no? La naturaleza nos desarrolla hasta los 12 años y de allí nosotros tenemos que hacer un trabajo interno para trascender los 12 años y trascender en adelante a nuevas edades, a nuevas formas, a nueva madurez, pero eso no lo regala la naturaleza, eso lo tenemos que fabricar nosotros y eso es lo que tenemos que analizar para todo el siguiente bloque que tiene que ver con el estudio del ser. ¿Ok? Entonces, primero es la observación. Dijimos que había varios niveles. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. Un segundo, lo voy a poner de este lado. Ok. Vamos acá. Ok, tenemos número 1. Dijimos que era la observación de sí. Después 2 es el estudio de sí. 3 es el trabajo de sí. 4 es la transformación de sí. Y 5 es la trascendencia. ¿Ok? Así es como está estructurado esto en estos 5 pasos. Ok, ahí está. Le ponemos acento acá. Entonces,
En esta primera etapa, primero teníamos que entender las leyes, porque vamos a observar en nuestro propio ser y en nuestro propio cuerpo las leyes naturales. Vamos a observar ley de 3 en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, vamos a observar ley de 3 en cómo funcionamos, en las decisiones que tomamos, vamos a observar ley de 3 en nuestros anhelos, en nuestras acciones, en los círculos que nos rodean. Y vamos a observar ley de octava en nuestro cuerpo, en nuestros deseos, en nuestras intenciones, en nuestras relaciones, en todos los vínculos que tenemos, en todas las decisiones que tomamos, vamos a ver la ley de octava. Después vamos a ver la presión, la incidencia de la presión espiritual natural y trascendente en todas las cosas que hacemos. Cómo es que damos vueltas en círculos, cómo es que nos vamos desviando a la derecha o nos vamos desviando hacia la izquierda y nos mantenemos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. ¿Ok? Y también la fuerza trascendente, hay que saberla identificar porque esa fuerza trascendente se conecta a través de la intuición y esa intuición va a ser nuestra guía a lo largo de toda esta aventura, es como sacar la brújula, ¿sí? Entonces, sin una brújula y sin tener la certeza que la brújula funciona realmente y que está bien ajustada, cuando estemos en medio del bosque no tenemos manera de probarlo. Ahora que estamos iniciando el viaje, es muy importante comprender estas leyes al 100%, porque cuando estemos en medio del viaje va a ser lo único que nos va a poder ubicar y nos va a poder regresar a nuestro norte, a nuestro camino. Entonces, muy importante entender estas leyes universales. Luego empezamos ahora a observar y a estudiarnos a nosotros mismos. La observación y el estudio de sí van de la mano y van trabajándose en paralelo. Entonces, primero vamos con estos dos, observación y estudio de sí mismo. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero empiezo a observar mis fugas de energía, ¿ok? Me doy cuenta en qué nivel de ser estoy y fortalezco los otros dos niveles. Y finalmente observo mis 5 centros y los estudio. ¿Correcto? Es básicamente el primer trabajo que vamos a hacer de observación y estudio de sí mismo. Entonces, el siguiente punto es entender los estados de conciencia. Vamos de vuelta aquí. Vamos a poner aquí, séptimo tema, estados de conciencia. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo ninguna, todo claro. Muy bien, entonces voy a borrar No, esto. Joshua. Genial. Ahorita me van a explicar. Estamos borrando, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ya. Muy bien. Vamos a hablar de los estados de conciencia. Entonces, ok. El primer estado de conciencia que tenemos es el sueño. Sueño pasivo. ¿Ok? Este sueño pasivo es un estado de conciencia donde no sabemos lo que soñamos, simplemente el cuerpo descansa y nosotros estamos receptivos a todo lo que nos sucede, ¿sí? A un nivel pues, más inconsciente. Si nosotros escuchamos un sonido mientras dormimos, estamos muy vulnerables, ¿no? Por eso hay que cuidar la música que se escucha, las palabras que nos dicen mientras dormimos, etcétera, ¿no? Porque es un estado, digamos, con un tipo de ondas cerebrales que somos vulnerables en ese momento. Es un sueño pasivo. Luego tenemos el sueño activo. El sueño activo es donde nosotros controlamos las cosas en el sueño. ¿Ok? Este estado de conciencia es más bajo. Es decir, tenemos que realmente sumergirnos hacia el inconsciente para estar en un sueño activo o sueño lúcido. ¿Ok? Aquí lo voy a poner lúcido. ¿Ok? Muy bien. Despertaste. Estás en estado de vigilia. ¿Ok? El estado de vigilia es el estado natural en el cual nos encontramos normalmente y es un estado, vamos a decirlo, sueño con los ojos abiertos. ¿Qué significa? Significa que la persona está casi 80% en su imaginación
y está tal vez un 20% en el tiempo presente. ¿Ok? Esto es una transición entre pasado y futuro. Todo el tiempo está imaginando escenarios, se queda viendo las cosas, no está realmente pensando en lo que está haciendo, maneja en automático, entrega cosas en automático, de repente reacciona y se observa y vuelve otra vez en sí mismo. Entonces, este es el estado normal de la humanidad. No quiero dejar en claro. Me lo puse todo igual, mejor lo dejamos en rosita. Este es el estado natural de la humanidad. ¿Ok? Es el estado de vigilia. Muy bien, luego viene la observación, famoso tiempo presente. ¿Ok? ¿Ok? En el estado de tiempo presente, la persona está observando. ¿Me escuchan? Si se me entrecorta, me dicen. Vi ahí pasmada mi imagen. Se escucha bien, Ok. Voy a colocar se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto. Entonces, estar en tiempo presente significa solamente estar ubicado en tiempo presente, viendo exactamente lo que pasa, observando, y en este estado de conciencia no hay pensamientos. ¿Ok? Solo hay contemplación, sin juicio. No juzgas nada, absolutamente nada. Todo sucede a tu alrededor y observas con objetividad lo que sucede. ¿Ok? A este tiempo, a este estado de conciencia, le podríamos llamar vigilia activa. ¿Ok? Después está el recuerdo de sí. ¿Ok? En este estado va más allá de la vigilia activa. No solamente que estás en tiempo presente y contemplas las cosas que suceden, sino que percibes pasado y futuro sucediendo al mismo tiempo. Y te percibes fuera del cuerpo, observando la escena. ¿Ok? No es un tema de imaginación, es un estado de conciencia donde ya no te identificas con el cuerpo, sino que te sales del cuerpo y observas como si fueras un títere y mueves el cuerpo. ¿Ok? Ese es el recuerdo de sí mismo, y el recuerdo de sí mismo está conectado o interconectado a toda la red humana. ¿Ok? Entonces, para cuando uno toma ciertas decisiones, uno entra en estado de meditación, uno puede alcanzar el recuerdo de sí mismo y contemplar con serenidad. Este es el famoso estado de serenidad. Esto es Shalom. A ver aquí. Ahí está. Esto es contemplación. Esto es sueño. Y este es sueño realmente. Ahí está. Muy bien. Entonces, por el momento vamos a entender estos 4 niveles de conciencia. ¿Ok? Primero está el sueño físico, donde estamos totalmente desconectados del cuerpo también, y podemos entrar en un sueño lúcido a lo profundo de nuestro inconsciente. Este estado de sueño lúcido nos conecta con nuestra esencia y se conecta con el shalom también, porque es un estado muy bajo. En los sueños lúcidos se puede llegar a este recuerdo de sí mismo, pero no desde el cuerpo, sino desde el inconsciente. Entonces, las personas que trabajan con sueños lúcidos pueden lograr modificar cosas de ellos y lograr trascender cosas de ellos a través del sueño. Luego está el sueño pasivo, que es el sueño que todos tenemos. Este es el sueño, digamos, natural, ¿no? El que todos conocemos. Después, este sueño pasivo. Después tenemos la vigilia, que es cuando estamos despiertos nosotros. Normalmente, lo normal es que la persona esté pensando en el pasado, pensando en lo que le va a pasar, está preocupado por algo,
está ansioso, etcétera, ¿sí? Ahora te doy la palabra, Luis. Y normalmente nos vivimos en estos dos estados. Naturalmente no hay manera o no hay, vamos a hablar de las influencias probablemente en un momento más, pero no hay manera en el mundo normal que alguien te diga que hay otro estado de conciencia fuera de estos. Hay algunas religiones y algunas líneas que te ayudan a llegar aquí, a la vigilia activa. Pero lo normal es que te encuentres aquí dando vueltas, ¿sí? Duermes y luego te levantas, pero estás pensando en pasado y futuro, no estás en tiempo presente, y aquí pues eres vulnerable a muchas influencias, desde la influencia genealógica, las influencias astrológicas, las influencias que te rodean. Ahorita vamos a hablar de las influencias, de los tipos de influencia, pero eres, digamos, presa fácil. Y en la contemplación ya no eres tan presa fácil, porque te conoces y te observas a ti mismo. Entonces ya aquí hay conciencia de sí. Aquí eres consciente de que tú eres tú. Parece increíble, pero en este estado de vigilia normalmente nos olvidamos que somos nosotros, creemos que lo que sentimos lo creamos nosotros y no es así. ¿Ok? Entonces aquí hay tiempo presente, observación, no hay pensamientos, es decir, no están dando vuelta pensamientos en ti, sino estás contemplando directamente la situación. Y no hay juicio absolutamente de nada. Simplemente contemplas la belleza y te haces uno con la belleza. Este estado de conciencia es muy bien trabajado por Krishnamurti. Quien no tenga libros de Krishnamurti los puede estudiar y va a entender perfectamente este estado de contemplación. Krishnamurti habla toda su vida de este estado, todas sus conferencias, todas. Finalmente, el estado de recuerdo de sí mismo es un estado trascendental. Es un estado de trascendental, no es un estado constante y honestamente, salvo situaciones especiales, pues no se puede estar mucho tiempo aquí, porque te aísla de la sociedad, ¿no? Entras en un estado totalmente trascendental te fijas en el cuerpo, te fijas en las influencias, en todo el ecosistema y el entorno espiritual, entonces Joshua, estar ahí. no sé si soy yo, pero de repente por intervalos se te deja de escuchar por completo. No sé si solo soy yo o alguien más le pasa que de repente no lo escucha. Digo, si no para... A Yo ver, sí lo escucho bien, sí lo escucho bien. si quieres corta video, Entonces, Oscar. voy a apagar la cámara, sí. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, hay que saber que existe este estado. Ustedes, en general, vienen de este estado de aquí y quizás ya están explorando este primer estado. Quizás ya lo han sentido en algún momento. Y la idea es que cuando te mantienes aquí constantemente, entonces viene un intervalo que así como cuando imaginas y estás en vigilia, bueno, mejor dicho, entre este estado de vigilia, sueño psicológico y sueño físico, que te echas una ronquita o meditas o así te relajas un poco, estás entre este mundo y este mundo, ¿sí? Esto es llamado el Tezcatlipoca, justamente el espejo que humea, ¿sí? De hecho, en el corporativo Tezca, pues tenemos un espejo que humea y representa justamente ese estado de la inconsciencia, ¿sí? El espejo eres tú mismo, pero si humea no te puedes ver. Entonces, ¿qué significa que humee? Significa que la persona cuando pasa de los 13 años baja la Shejina, baja una nube de conciencia y se le ponen los ojos. Entonces la persona ya no puede ver y se concibe, se tiene que crear, como no se puede ver, se tiene que crear un ego. Entonces normalmente vemos que los chicos forman su ego a partir de los 12, 13 años y de ahí lo empiezan a trabajar, ¿no? Empiezan a sentirse ellos mismos, empiezan a tomar control y empiezan a adquirir un arquetipo, que eso va a ser el tema probablemente de la siguiente clase, todo el tema de los arquetipos, ¿sí? De lo que se llama manejar el espejo, ya lo vamos a ver. Pero adquiere una personalidad que no es de él, sino que es de una serie de arquetipos humanos que han existido durante toda la historia. Y entonces entra en él y empieza a pensar que es él, ¿no? Empieza a pensar que la persona, que él pertenece a ese arquetipo, que él quiere ser como ese. Quizás lo vio y lo adquirió de una persona que conoció, una persona que admiró, etcétera, y lo adquiere, lo interioriza. ¿Okay? Entonces, así como hay ese brinco entre el sueño psicológico y el sueño físico, también vamos a tener
movimiento entre el estado de shalom, el estado de recuerdo de sí mismo y el estado de vigilia activa. Y este intervalo o este brinco es el despertamiento. ¿Ok? Eso es el despertar, es el nirvana y es el primer paso. O sea, no crean que aquí acaba la cosa. Ahora que ya están iluminados o cuando estén iluminados, ahora hay que hacer algo con eso. No es como que ahí termine la cosa. Entonces, llegar a este estado es un estado de gnosis, de conciencia, de entender la fuente de las cosas y la semilla de las cosas, el origen de las cosas sin estudiarlo, sino simplemente conectándote a lo trascendente, ¿no? Es la sabiduría intrínseca, es conectarte a la corona. Entonces, de eso se trata de un estado de despertamiento. Luego, entonces, vuelves a la vida cotidiana. Vuelves a la vida cotidiana desde este despertamiento y entonces ya se dibujan otras situaciones. Estos son los 4 estados de conciencia, ¿sí? Ahora sí, te doy la palabra, Luis, si querías preguntar algo. Sí, justo, ¿qué hay acerca de en el aspecto de los sueños cuando son sueños de revelación? Acerca de un evento, acerca de una persona, acerca de algo así. Bueno, aquí hay 2 explicaciones. La primera explicación es que depende del tipo de evento, puede ser que sea una recurrencia de otra vida, o puede ser que estés frente a un intervalo. Entonces, ¿qué dijimos? Que por la ley de octava, cuando tienes un intervalo, ¿qué sucede? Que se une el futuro y el pasado en una misma línea, porque se abrió un portal energético. Entonces, si se abre un portal energético, automáticamente eso incide en tu psique y puedes revelar el futuro o el pasado. ¿Por qué? Porque estás en un intervalo. Y así es lo mismo con los profetas. Entonces, cuando se viene un intervalo para un pueblo completo, entonces se junta el pasado y el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, la historia de Moisés está conectada con la historia de Abraham. ¿Por qué? Es el mismo intervalo. Si tú te fijas, Abraham sale de Ur-Kasdim primero y después Moshe sale de Egipto con todo el pueblo. Pero también Abraham en su momento sale de Egipto, ¿no? Entonces hay puntos que se conectan y que son parte de un mismo intervalo. A partir de eso se puede entender o se puede mirar hacia el futuro, que es una eterna recurrencia. Por lo cual, por ejemplo, Mashiach va a tener que ver con una salida de un Egipto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Mashiach es Moshe, ¿no? Y Moshe también es Abraham. Y también Abraham es Noah. Y también Noé, es Adán. Entonces tienes a Adán que sale del paraíso. Luego tienes a Noah que sale de un mundo y después a través de un diluvio y llega a un nuevo mundo. Y luego tienes a Abraham que sale de Ur-Kasdim y que llega a otro lugar. Y luego tienes a Jacob que baja a Israel y después sale Moshe, ¿no? Etcétera. Entonces, finalmente hay puntos que se conectan en toda la historia. Y entonces, al manejar esos intervalos, puede que estés viendo y una persona con mediana conciencia puede entender que es un punto del pasado y del futuro que le adviene o lo que puede ser. Entonces, ahí hay un sueño, vamos a decirlo profético, o que está conectándose con un evento futuro, porque ya lo ve venir, ¿ok? Eso es una posibilidad. La verdad, salvo una persona de cierto nivel de conciencia, no creo que le suceda. Porque la mayoría que estamos en un estado a lo mejor no tan alto, entonces no recibe este tipo de profecías, sino que en general, ni siquiera se da cuenta de los intervalos, en general recibe símbolos, símbolos para entender o tratar de entender un movimiento interno que se tiene que hacer. Como si yo te dijera, oye, me duele la panza. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor tienes hambre. Una persona que no ha comido, evidentemente sí, pero a lo mejor una persona siente un dolor en el estómago, pero está enferma. Entonces, ¿cómo distinguir una de otra? Tiene que ver con un especialista y el especialista también va a medir el nivel de conciencia. ¿Sí? Entonces, también depende de la sensibilidad. Hay personas que no es que tengan que ser muy inteligentes ni muy conscientes, pero pueden recibir una visión profética como, pues simplemente que están en un recipiente limpio, en un recipiente simple. Y entonces pueden revelar eso y simplemente hablan de lo que ven. Y es así de simple. Entonces, volviendo al tema, lo normal es que interpretemos los sueños a partir de símbolos.
Y una vez que entendamos los símbolos, tenemos que entender qué significa para nosotros ese símbolo. Por ejemplo, si una persona sueña un edificio de departamentos sobre una montaña de nieve, tiene que decir, ok, ¿cuándo fue la última vez que viste una montaña de nieve? ¿Qué significa para ti una montaña de nieve? Esos departamentos, ¿alguna vez viviste en una torre así? Ah, sí, pues cuando era niño. Ah, ok, ¿y qué representa esa torre para ti? No, pues etcétera. Entonces empiezas a interpretar a partir de lo que realmente simboliza la persona y entonces empiezas a entender su sueño. Lo primero es entender los símbolos de la persona, luego hay que entender el lenguaje de los sueños, el lenguaje simbólico, y finalmente a partir de eso, entonces ya se puede trascender y se pueden hablar de cosas místicas y de intervalos y de profecía, que es un nivel pues mucho más alto, ¿no? Lo normal, lo normal es que esos niveles pues se manejen en ciertos grados, pero ya hablar, por ejemplo, de una trascendencia a nivel colectivo, bueno, requiere también un nivel mucho más alto de profecía y mucho más si tiene que ver menos, ojo lo que voy a decir, menos con la presión espiritual natural, es decir, de los ciclos. Tú puedes predecir, por ejemplo, la caída de Estados Unidos. Es obvio que Estados Unidos va a caer. ¿Por qué? Porque pertenece a la presión espiritual natural. Entonces, un Estados Unidos surgió y un Estados Unidos va a sucumbir. Entonces, que alguien me prediga la caída de Estados Unidos, bueno, ¿qué me vas a decir? ¿En 100, 200, 300 años? Está bien, ¿no? O sea, finalmente hay presión natural. Pero cuando haces profecía de la presión trascendente, ahí no es tan fácil. ¿Por qué? Porque estás hablando de la esencia de la humanidad y es como hablar de una predicción que es lineal. La parte circular ya la has visto antes. Ya has visto caer a Inglaterra, ya has visto caer a Roma, ya has visto caer a Grecia, ya has visto caer a muchos otros imperios. Claro que este también va a caer, ¿sí? Pero que tú me hables de una situación trascendental, entonces ya no es tan simple. Entonces, es muy importante entender los sueños desde esas perspectivas para poder interpretarlos sin una situación, vamos a decirlo, sesgada o fantasiosa e incluso sensacionalista, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado. ¿Está bien? ¿Contesté? Sí, todo bien. Tengo otra pregunta, no sé si la puedo hacer justo ahora. Por favor. Eh, por ejemplo, ¿podrías llegar a este estado sin siquiera entender los anteriores? Por alguna razón. ¿Cuál estado? Como justo el que comentas de que ya hablar de profecía, como de eventos próximos y tal, es algo como muy avanzado. ¿Podrías llegar a ese estado sin haber pasado como todo lo anterior o sin haberte dado cuenta de que pasaste lo anterior? Otra vez, repito, es un trabajo de simpleza. Si la persona está en esencia limpia, la persona puede recibir esa profecía y ya. Pero la realidad es que tenemos que empezar interpretando los sueños. Ahora, el sueño activo, todos hemos tenido sueños lúcidos, todos, pero son otra vez por circunstancias que se acomodan de acuerdo a la octava, pues en algún momento te toca un intervalo, ¿sí? Es como si dijéramos, bueno, en algún momento te vas a mojar en la lluvia en toda tu vida, o sea, es muy difícil que un día, que nunca te haya tocado una gota de lluvia a la piel, o sea, imposible, muy difícil, es lo mismo acá. O sea, hay intervalos, hay estructuras de vida, momentos en que el inconsciente se abre y puedes tener un sueño lúcido o se te regala una profecía, ¿no? Entonces, esa intuición y esos estados, bueno, te llevan al shalom, te llevan a la contemplación. Por ejemplo, el estado de contemplación, una persona que acaba de tener un accidente es casi natural. Después de tener ese impacto, la persona siente su corazón latir, empieza a observar, y cuando sale de un trauma también empieza a ver la vida más objetivamente, más madura, empieza a dejar de a lo mejor tener tantas dudas, de dudar, de fantasear, se ubica más, tiene pies de plomo, empieza a ser mucho más objetivo. Entonces, esa es la forma en cómo funcionan las cosas. Es decir, todo lo que tú me digas que tuviste ya profecía o tuviste sueños lúcidos o tuviste un estado de conciencia alto, claro que se puede, pero otra vez son intervalos que te favorecieron, ¿no? Como llenaste un boleto de lotería y puede que no hayas tenido suerte, sino que ese día tuviste suerte, pero ese día a lo mejor no se repite en 18 años, ¿no? El punto es que nosotros entendamos las leyes para poder entrar y salir de esos estados de conciencia como querramos, a voluntad,
¿no? Ese es realmente el objetivo de todas estas pláticas. Si nada más lo vemos como, bueno, en algún momento llega, pues sí, estamos otra vez manejando ley de octava y ley de tres, pero estos estados de conciencia ya se nos dan en potencia, pero tenemos que trabajarlos para ir alcanzando nuevos estados de contemplación y de recuerdo de sí. ¿Contesté? Muy bien, sí, muy bien, gracias. Muy bien. Oscar, ya se nos fue Oscar. Voy, perdón, estaba prendiendo el micrófono. Mm, no me generan dudas de alguna manera. Simplemente creo que mi perspectiva o la perspectiva que yo tengo respecto de esta situación, sobre todo en tema de interpretación, puede llegar a ser muy variado, porque creo que ahí también depende el, a mi manera, a mi espiritualidad, como yo lo tomo y como yo lo percibo. Si tú estás conectado con un todo, si estás conectado con un creador, y dependiendo del nivel de comunicación o relación que tú tengas con eso, es donde tú puedes llegar a tener más acceso a este tipo de, pues ya temas de interpretación, temas de visiones, de revelaciones, etcétera. Y como yo lo veo, pues todo depende de qué tan, de Te perdí, Oscar. Todo depende de... ¿Tú sí lo escuchas, Luis? No, no, corazón se le cortó. dispuesto y al tener, Se te cortó, dijiste todo depende de y ya te dejamos de escuchar. perdón, es que tengo muy mala señal. Todo depende de la percepción, o sea, del nivel de percepción que tú tengas y de la relación que tú tengas con el creador, como tú lo quieras llamar, siempre y cuando tengas una visión de eso, porque él es el que te permite entrar en esas etapas. Yo en lo personal no comulgo tanto con el tema de la reencarnación, pero sí creo que exista un tema donde se repiten las cosas y donde la historia se repita, y pues nosotros tenemos que aprender de todo eso, ¿no? Eso es por lo menos en mi manera de verlo, percibirlo. No comulgo al 100% con lo que comentas, pero sí, la realidad es que con varias cosas estoy de acuerdo. Está bien, y aquí no venimos a comulgar, aquí venimos a aprender y a aplicar, ¿sí? El tema de la reencarnación es todo un tema, ya lo hablaremos en su momento, pero bueno, está respaldado por la Torá y se habla en muchos lugares, muchos lugares, es parte también de la tradición judía desde el principio de los tiempos. Se habla de la reencarnación de Noah, que fue Abraham y que fue Moshe, y que después es David y también es Mashiach. O sea, finalmente es la misma alma, pero al final es la alma de Adán. Y todos somos parte de Adam Arishon, de Adam el primer hombre, y es una fragmentación de almas, que bueno, son situaciones a lo mejor más cabalistas que dejaremos para otro momento. El tema de los estados de conciencia, es verdad que es importante tener una relación con la trascendencia, pero tener una relación no depende únicamente de una relación que Dios decida que tú eres el bueno. Eso es muy importante. Es decir, de acuerdo a la ley de tres, como lo hemos analizado, uno tiene que crear un recipiente. Es decir, que Moisés no era un tipo cualquiera que llegó y Dios le habló, ni Abraham tampoco. Abraham era un ser espiritual súper trascendente que sabía de astrología, que había estudiado todo lo habido y por haber de los caldeos, todo lo que es, todo lo que es la Kabbalah, que viene de Mesopotamia, y lo refinó, y ya Abraham Avinu tenía un conocimiento muy profundo. Después, cuando va ahondando y llega a niveles trascendentes, es cuando entra en contacto con Yud-Kei Vav-Kei, con la fuerza de las cuatro letras, y entiende una conexión, un canal, por allá, así llamarlo espiritual, con el cual se puede revelar todo el código de la creación, que es el contacto con Hashem mismo, con el nombre, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no es simplemente una persona cualquiera que iba pasando por la calle y Dios la escogió porque era piadosa. O sea, no funciona así, o al menos no desde la perspectiva a lo mejor profunda, ni judaica, ni mística, ni esotérica.
sino que en realidad son personas elevadas espiritualmente. Luego entonces, desde allí, desde esa cotidianidad espiritual esotérica, entonces puedes tener una relación con algo superior. Y luego entonces también todos Ay, los estados de vigilia y todos los estados inferiores tienen también una relación con lo que ellos perciben de Dios, ¿no? Pero finalmente una relación real, una relación trascendental, se da exclusivamente en ciertos niveles de conciencia, de ahí para arriba. Y por eso es que hay tanta gente atea hoy. ¿Por qué? Porque no perciben a Dios, porque no perciben una... No, olvídate de Dios en el sentido de cómo la gente lo interpreta popularmente. No perciben algo espiritual ni siquiera, porque están totalmente apegados a la materia. Oscar. y lo que yo concuerdo contigo, hay una relación, hay algo que es causalidad y otra casualidad, ¿no? Y en el tema de causalidad, pues también hablamos que tú debes de ser un buen recipiente para poder recibir lo que estás pidiendo, ¿no? Eso también es una realidad y en eso concuerdo completamente con lo que dices. Claro, o Oye, sea, voy a reiniciar mi Rotten porque de plano me estoy trabando y casi no los escucho por si me salgo. Está lloviendo muy fuerte por acá y voy a tener que reiniciar. Me voy a desconectar para ver si los puedo escuchar bien. adelante, adelante. Entonces, pues estamos diciendo de que no es solamente un tema de ser escogido, no. Cuando llega Noah, ¿no? Por ejemplo, no es que no se trató como si fuera según la historia de Noé. Noé fue el único que escuchó a Dios, ¿no? Que es un estado que se llama estado de conciencia de alerta o conciencia en alerta, en el cual uno entiende las situaciones o los ciclos colectivos del pueblo en donde está, del país en donde está o de la humanidad en la que está. Y obviamente esas personas predicen cuando va a venir algo importante y se preparan y se refugian, ¿sí? Entonces todas las catástrofes o las precatástrofes o estos mensajes que se dan pues son simplemente agentes que están elevadas en un nivel de conciencia. Se manda un mensaje de radio como si fuera y las personas que tengan su antena puesta van a recibirlo, las que no lo tengan no, y ya está. O sea, así funciona. Entonces no es un regalo, de verdad que no es un regalo. La percepción de las situaciones espirituales en el mundo se dan y las ven exclusivamente personas con cierto nivel de conciencia hacia arriba. Y todo lo demás está dicho también en la Torá, que es como estar con animales o como estar con el rebaño, es dicho así, ¿no? Entonces el rebaño se refiere a personas de bajo nivel de conciencia. Eso es lo que significa. Entonces, nosotros que estamos aprendiendo estas cosas, pertenecemos o aspiramos a ser Ben Adam. Ben Adam, que significa el hijo de Adam, significa ser Mazé Merkabah, es un recipiente para que posee la divinidad en nosotros. Eso es, de eso se trata. Por eso estamos estudiando los estados de conciencia. Todo lo demás, y imaginación, y grupos, y religiosidad, y todo lo demás, bueno, desde el punto de vista de este conocimiento, es casi imaginación, ¿no? Son grupos colectivos, son grupos de ayuda, son grupos, etcétera, pero no propiamente van hacia un desarrollo de conciencia, porque está topado, digo, sin juzgar, por supuesto que en cada línea, con los budistas, incluso seguro con los cristianos también, hay líneas muy especiales que han desarrollado niveles de conciencia, incluso sin saber este conocimiento. Y entonces eso es lo que nutre, porque tampoco un grupo puede trascender si no se nutre de algo más. ¿Ok? Entonces, pues estos son los estados de conciencia. Abro preguntas. Yo, ¿puedo? Sí, adelante, Liliana. Entonces estoy entendiendo que estos estados de conciencia nos pueden llegar a través de esa preparación que estamos buscando personalmente para poder ser receptores de lo que se mueve en ambos planos, tanto terrenal como espiritual. De entrada, por ya nacer en una humana, ya estás conectada a varias dimensiones al mismo tiempo. O sea, el ser humano más inconsciente ya es un conector entre el mundo espiritual y el material, aunque no lo quiera ver, aunque esté en un nivel de conciencia muy bajo, igual es un conector. La diferencia, ahora sí, la diferencia es cuando tú eres un conector especial. Vamos a decir que sí, estás conectado al mundo espiritual y al mundo material, perfecto. Pero ¿qué tipo de espiritualidad
pasa a través de ti. Entonces no es lo mismo una tubería que es aleatoria, que nada más es un desagüe, a una tubería que carga hidrógeno, por ejemplo, o que carga cierta sustancia especial y que es muy cuidada, ¿no? Entonces, de eso se trata. O sea, finalmente todos los humanos representamos esa unión entre el mundo espiritual y el mundo material. Y después es esa unión o esa conexión la que nos va a permitir también nosotros ubicarnos dentro de la creación y ver qué estamos transmitiendo desde los mundos espirituales y cómo participamos en este proceso que es materialización del espíritu y espiritualización de la materia, ¿no? Es básicamente, espiritualización de la materia es el tomar la materia y espiritualizarla, es elevarla a través del símbolo, a través del trabajo de uno. Y después materialización del espíritu es el espíritu que está abstracto y después se materializa. Como por ejemplo en esta clase, como por ejemplo escribir un libro, por ejemplo una creación, hacer una empresa, una canción, todo eso representa materialización del espíritu. Perfecto, gracias. Muy bien. Luis Daniel. Todo bien, mucha información que procesar el día de hoy. Muy bien. Nos vamos a dar. Otra pregunta, perdón. Adelante, por favor. Me llama mucho la atención los 12 años. Explicaba que a través después de los 12 años es que empezamos a crear una conciencia no de quién somos, porque nos estamos adjudicando entidades, no sé si es la palabra correcta, una entidad que no nos pertenece, por así decirlo. El por qué los 12 años sería mi pregunta. Bueno, hay una explicación de la Arizal, Rabbi Tzakluria, y bueno, en general, lo que sucede es que hay un desarrollo natural que lleva al ser humano hasta los 12 años. Es decir, que se va formando completo y se le entrega ya la corona. Al final de los 12 años, la persona ya tiene cierto nivel de conciencia, ya tiene intelecto, ya tiene emociones, ya maneja mínimamente sus emociones y también se le entrega la voluntad de su cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de los 12 años es bueno que la persona meta al hijo a ciertos deportes, a ciertas cosas que haga para que vaya ganando voluntad y vaya haciendo madurar su mente, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que en general, muy difícilmente una persona va a tener autoconciencia a partir de los 12 años. Es un poquito complicado. Pero si inicia su búsqueda, entonces se va a dar cuenta que está adquiriendo una esencia arquetípica y la está emanando. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Una persona dice, yo quiero ser policía, ¿sí? Y entonces ve a los policías y los admira y hay toda una historia de por qué en la familia o particularmente el niño, los tíos son policías o admira mucho a un tío, a su papá, no sé, y dice yo quiero ser policía. Perfecto. Entonces adquiere el rol, pero no de cualquier policía. La estructura en red de la humanidad, como si fuera, contempla que hay 8 arquetipos de policías. Por decir, te estoy inventando algo. ¿Okay? Hay 8 tipos de policías. A lo mejor sería el que realmente hace su trabajo, el que es muy sagaz, el que es un Sherlock Holmes, a lo mejor el que es medio tranza, a lo mejor el que negocia, a lo mejor el que habla con los malos, a lo mejor el que es doble cara, no sé. 8 tipos, eso estoy poniendo un ejemplo. Y el muchacho dice, quiero ser policía, pero entonces va a encarnar o va a interiorizar uno de esos 8 tipos de policía. Y al hacerlo, se transforma en eso, su forma, su complexión, su cara, su forma del cabello, y entonces empieza a repetir también un patrón biológico de su árbol genealógico que le ha permitido sobrevivir ese árbol genealógico. Es decir, que un fruto de un banano es una banana, es un plátano. ¿Qué quieres que salga? ¿Una manzana? Muy raro. Entonces, así como hubo manzanas, una puede ser más chiquita, más grandota, una puede estar más verde, otra más dulce, pero en general el árbol ya da sus manzanas. Lo mismo, la persona está conectada no solamente a su árbol genealógico en este mundo, está conectado a árboles generacionales en los mundos superiores. Entonces, esa influencia jala automáticamente un arquetipo.
Y ese arquetipo, ese arqué, viene del principio, vamos a decirlo, de la copia, de un arquetipo arcano, una forma primigenia encarna en la persona. Y todo esto es lo que quisieron decir los griegos, los nórdicos, todas las culturas antiguas que tenían, ¿cuántos? 40, 60, 80, 100 dioses, ¿no? Entonces, estos dioses en realidad son representaciones arquetípicas del ser humano. Y si te das cuenta, son iguales. Igual los egipcios las tenían, etc. Entonces, al entender estos arquetipos, también entiendes lo que puede devenir de alguien que encarnó, por ejemplo, vamos a decirlo, el espíritu de Ares, vamos a decirlo, el dios de la guerra, el dios griego de la guerra, entre comillas, ¿ok? Es una persona belicosa, es una persona que se quiere dedicar, quiere ser militar, es una persona de carácter fuerte, pero también es estratega, ve por los demás, no sé. Todo lo que significa ese símbolo. Ahora, estamos aislando solamente un arquetipo. La realidad es que integramos hasta 4 arquetipos en nosotros y esos 4 arquetipos nos conforman como ser y hay uno principal que dirige a los demás. Entonces, eso es el estado de conciencia. Cuando uno empieza a entrar en el estado de conciencia de recuerdo de sí, es recordar. ¿Por qué tengo que recordarme a mí mismo? Pues fácil, porque estás vestido de Napoleón. Entonces acuérdate que no eres Napoleón, que estás vestido de Napoleón, que es diferente. Pero acuérdate quién eres, por eso es recuerdo de sí. ¿Okay? Entonces, ese es un estado superior donde no te identificas con tu rol y sin embargo vives el rol. Y cuando estás allí, entonces vives también el arquetipo y aparte vives la conciencia superior. Y desde allí, entonces vas fabricando tu vida y vas dibujando con arte, como si fuera esto una obra, vas dibujando tu vida como una obra, donde tú tomaste el pincel y tú estás dibujando esa vida, y no es que te sucedió, sino que tú la vas dibujando. Y obviamente ahí eres co-creador con Hashem, eres co-creador con las fuerzas superiores, eres co-creador con Dios, con el universo. No sé si contesté tu pregunta. No, wow, tremendamente hermoso, gracias. A ver, Dani. No, nada, lo mismo. Gracias. Muy bien, entonces esos son los estados de conciencia. De eso se trata. Entrando en contacto con esa trascendencia, entonces ya entendemos que está una humanidad dormida. Aparte, están instintivos, emocionales, intelectuales, y intelectuales dormidos, emocionales dormidos e instintivos dormidos. Es lo normal, esos 3 niveles están dormidos. Después encuentras a unos cuantos despiertos. Cuando entras en un estado de conciencia superior, los ubicas inmediatamente. O sea, van pasando por la calle y dices, ese cuate está despierto. Vas, te le puedes acercar, platicar con él. ¿Por qué? Porque es un estado de conciencia superior. Lo identificas inmediatamente. ¿Sí? Encuentras también, bueno, situaciones espirituales raras. También detectas quién trabaja con ciertas energías oscuras, con energías de otro tipo. Lo vas entendiendo. ¿Sí? Y a partir de esos estados de conciencia, entonces, lo que sí no se vale, entre comillas, es, por ejemplo, uno vuelve al estado de vigilia. Cuando estás viendo Netflix, no estás en un estado de conciencia en tiempo presente. Te sumerges ahí. Bueno, pero es como meterse a la alberca. Ya sabes que no perteneces a la alberca, pero no te estás haciendo sopa, ¿no? Sino que vuelves al otro estado. Entonces entras, tienes un propósito de entrar en estado de conciencia, sales y vuelves a estar en tiempo presente. Ese es el primer objetivo. Estar objetivamente en tiempo presente, cuidar las fugas de energía. Después el tema de Shalom y de trascendencia, mundos espirituales y percepción e intuición, profecía, estados de conciencia superior, eso es otra cosa. Se tienen que reforzar el instinto, la emoción y el intelecto antes de realmente poder entrar y salir a estados de conciencia superior. Mientras tanto, nuestro objetivo es únicamente tiempo presente. Calmar la imaginación, no tener fugas de energía, observación de sí mismo. Obsérvense de dónde vienen sus emociones. Si vienen las emociones, por eso hablamos de los 5 centros. Viene de el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo. ¿Okay? Y por último, la próxima clase vamos a entrar en tema ya del repaso de las fugas de energía de los niveles del ser y los 5 centros. Lo que tenemos que observar de los 5 centros es que un centro le roba energía a otros. Es lo normal. Depende del nivel del ser en el que estés y los malos hábitos que tengas. Entonces, lo normal es que
Por ejemplo, una persona tremendamente emocional, que son puras emociones y es puro corazón gigante, ¿qué creen cómo están sus otros centros? Pues están ya hechos mirruña, ¿no? Están totalmente hechos bolita porque le roba energía a todos los demás centros para tener unas emociones de este tamaño de la Madre Teresa de Calcuta. Eso es lo que sucede, ¿sí? Una persona que es totalmente intelectual, lo hemos visto en esculturas, ¿sí? En cabezotas así, que están así, no sé si las han visto, no recuerdo el nombre del artista ahora, lo pueden buscar cabezotas arte. Y ahí van a ver unas cabezotas así de unos intelectuales que están así, que ya no pueden con su cabeza. Bueno, ¿cómo está eso? El centro intelectual le roba a todos los demás centros. Y finalmente un tipo que solo se dedica al gym, proteínas y en tener, está furioso porque no ha podido marcar el músculo número no sé qué, abajo de su abdomen, no sé, esa persona pues está totalmente en el tema instintivo. Entonces, todo su centro instintivo le roba energía a sus emociones y a su intelecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Bueno, enfermedades, para empezar. Eso es lo normal, que empiecen las enfermedades porque el desequilibrio entre los centros, pues causa desequilibrio. Y el desequilibrio, eso significa enfermedad. Esa es la definición per se de la no homeostasis, ¿no? El desequilibrio. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, equilibrarnos primero en los centros. Tratar de estar bien, tratar de estar equilibrado. ¿Ok? Y bueno, la próxima vamos a empezar con las influencias. Entonces, vamos a hablar de un repaso. Vamos a aprender de los 5 centros y vamos a continuar. La próxima vez vamos a repasar ahora sí todo. Necesito, por favor, que todas las personas que vean esta clase podamos avanzar, porque si no, no llegamos a ningún punto. Y es muy importante que todos lleguemos otra vez a ya manejar estos temas. ¿Ok? Entonces, pues dejo las últimas palabras si tienen alguna pregunta. Y si no, ya para cerrar la clase. Yo ninguna, Joshua. Muchas gracias por la clase de hoy. Tampoco, muchas gracias. Bueno, pues fue un placer. Gracias a los dos. Son bienvenidas las personas que quieran aprender. Esta clase se graba y se manda, así que les agradezco mucho haber asistido y no dejen de venir. No es un tema, otra vez, no sé por qué Oscar a lo mejor no se conectó, pero a lo mejor ya tuvo problemas con internet. No es un tema ideológico, es un tema de leyes universales y aquí cada quien es libre de creer lo que quiera creer. Finalmente, pues aquí somos objetivos, ¿no? Y tratamos de dar esa visión. Entonces, bienvenidos, ojalá que ya lo estén aplicando, que ya lo puedan aplicar, porque la próxima clase también vamos a hablar de eso, de experiencias de vida y de cómo han aplicado ley de 3, ley de octava. Vamos a explicar ahora sí la próxima, Ileana, así que hay que ver todos los videos, por favor, y nos vemos la próxima clase, ¿sale? Gracias, bendiciones. Espero. Gracias.